Jaime, ¿cómo pasar de la degradación y la normalización de la mediocridad actual a la reconstrucción de la confianza de los peruanos en nuestro país? Tenemos una triple degradación, diría yo, en nuestro país, ¿no? Hay una degradación evidentemente política, ¿no? Hay una proliferación de partidos, hay una degeneración de los propios partidos, del sistema político, hay una degradación del sistema judicial que se ha politizado, que se politizó a partir de la época de Vizcarra más o menos, cuando se abrieron los casos Lavallato, que por supuesto había que abrirlos, pero en lugar pues de perseguir a los que habían recibido sobornos, como el caso de Toledo, sin embargo, claro, fue perseguido también, se abrió procesos contra políticos que habían recibido donaciones de campaña, que no era delito ¿no? en ese momento, y se forzó la figura de lavado de activos que tampoco correspondía, esto con la finalidad de, en buena cuenta, debilitar a cierto sector de la clase política. Parte importante de la clase política fue muy debilitada, y la consecuencia final de eso fue el triunfo de Castillo en las elecciones del 2021, y ese fue un poco el puntillazo final sobre el Perú, ¿no? Y hay una degradación económica también que viene con, yo diría, desde el gobierno de Humala, ¿no? El Perú creció a tasas muy altas desde los 90, digamos, con el cambio de modelo económico, con la liberalización de la economía, con la apertura de la economía, con las privatizaciones. El Perú llegó a crecer a tasas muy altas y sostenidas, se redujo la pobreza pues de 60 a 20. Digamos, nunca hemos tenido un periodo histórico tan potente como ese, ¿no? Pero a partir de más o menos el 2011, 2012, se empiezan a introducir cada vez más regulaciones en la economía. Esta empieza a ser asfixiada, ¿no? Se produce una suerte de intervencionismo de baja intensidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces cada vez es más difícil invertir, cada vez es más difícil crecer, cada vez es más difícil formalizarse. Entonces la economía pierde energía, pierde capacidad de crecimiento. El otro día el Consejo Fiscal ha señalado que la tasa de crecimiento potencial del Perú está entre 2.6 y 2.8. Con 2.6 y 2.8 de crecimiento al año no alcanzamos para reducir la pobreza. Nuestro crecimiento ya no alcanza para reducir la pobreza. Eso no es posible. Si tenemos que volver a crecer a tasas altas, tenemos que arreglar el tema judicial, tenemos que arreglar el tema político, estas degradaciones, tenemos que contenerlas, tenemos que reformar todo eso para retomar el rumbo, para retomar el crecimiento. Una visión optimista. ¿Qué tendría que pasar para que el MEF recupere el timón de la sensatez y dejemos de navegar a la deriva en medio del gasto populista? Mira, yo creo lamentablemente que el MEF ha perdido ese rol de ser el celoso guardián de la estabilidad macroeconómica y del equilibrio fiscal. Lamentablemente en este gobierno no hemos tenido ningún ministro de Economía que se la juegue por la estabilidad macroeconómica. No hemos visto protestar nunca ni a este ministro actual de Economía ni al ministro anterior sobre ninguna de las iniciativas de gasto que han ido horadando la presión fiscal y nos está llevando ya a una proyección de déficit fiscal este año que va a estar por encima del tope máximo. O sea, vamos a incumplir por segundo año la meta de déficit fiscal, y sabemos que eso es malo porque una familia, por ejemplo, no puede vivir gastando más de los ingresos que genera en un año. Eso es lo que está pasando con el país. Entonces, si no empezamos a profesionalizar, para empezar al MEF, convocando a un ministro de Economía que le sepa decir no a la presidenta de la República. Tenemos un ministro que se volvió mudo y no ha salido a defender, pero ninguna de las medidas, o sea, no se ha opuesto a ninguna de las medidas populistas que haya tomado en los últimos meses y en los últimos 2 años el Congreso de la República. Entonces, no se puede vivir así, con el responsable del dinero tiene que saber que decir que no. Carlos, se proscribió el financiamiento privado a los partidos políticos y se instaló el financiamiento estatal a los que superen la valla. Pero esto es un negocio, por eso hay tanto partido. O sea, si superas la valla la hiciste, tienes varios millones para vivir tranquilo varios años, porque ni te piden cuentas. Ya está, viven pidiendo dinero a los congresistas. Claro. Bien de eso. Y lo que destina la OMPE no es para preparar cuadros, sino se va al bolsillo de los dirigentes políticos. Y el agravante es que además esto generó un vacío que, como siempre, se llena de inmediato, y lo llenó
el financiamiento de la economía ilegal a partidos y a bancadas congresales. O sea, estamos en el peor escenario. Nosotros tenemos bancados, tenemos bandas. ¿Qué opinas sobre el financiamiento privado de las campañas? ¿Con qué requisitos se podría retornar a eso? Esos empresarios, aportes que muy bien lo ha dicho Jaime, tienen que escanearse. Aquí no van a entrar acá narcotraficantes, mineros ilegales. Por eso, porque los mineros ilegales financian candidatos. Sí. No, ya, o sea, yo te doy y que me vas a dar después. Yo pienso que si un empresario quiere apostar por el Perú, si es patriota, oye, yo voy a apostar por mi país, por una opción diferente, democrática, de una economía sostenible, etcétera, con una buena propuesta, buenos argumentos, porque va a darle solidez a la democracia, solidez al tema económico, donde yo puedo seguir invirtiendo. Pero si vamos a entrar en cosas soterradas, ¿no? Pactos infames debajo de la mesa, ¿no? La corrupción, entramos en eso, entonces, ¿para qué va a servir ese financiamiento? O sea, está bien que se financien los partidos políticos, pero con limpieza. Yo pienso que esto empieza por adecentar la política, hacer una nueva forma de hacer política. Pero con honradez, con honestidad, todo transparente. Todo. Claro, señor, usted me donó, el señor González, aquí está su plata, y gasté tanto en esto. Yo nunca me voy a olvidar algo que ocurrió cuando, y es el trabajo social que nosotros realizamos durante más de casi 40 años. Recuerdo que hubo un terremoto en Chile. Hice una función en el Tato Candú, reunimos $10.000, me fui a la embajada de Chile y le entreguemos el dinero para los damnificados de Chile. Y el cónsul me llevó a un mapa inmenso y me dijo, vaya usted a Talcahuano. Y ahí esos techos, esas casas, ahí está el dinero que usted está donando. Así tiene que ser, transparente. Igual puede pasar en una Teletón, puede pasar en cualquier actividad que está manejando los dineros de la gente, los dineros del pueblo. Eso tiene que ser muy claro y transparente. Hablando de la clase empresarial, tú me preguntabas cómo hacer para reconstruir al país luego de... En este momento decimos el Congreso tiene que hacer tal cosa. El Congreso ya sabemos pues de qué peca. No tenemos muchas esperanzas en lo que puede hacer el Congreso y tampoco el Ejecutivo. Yo creo que en este momento el rol vital, clave, lo debería tener la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil se reunió para formular una serie de propuestas para la sociedad, para resolver el problema de la seguridad. Organizaciones empresariales y sindicales se juntaron por primera vez, CGTP, CONFIEP y otras, algo sin precedentes, venciendo la lucha de clases y todo, se juntaron, se reunieron durante 2 meses, y estudiaron un plan, un conjunto de políticas de lucha contra la inseguridad y se la llevaron al gobierno, el gobierno no lo recibió, lo insistieron, hicieron una marcha, incluso se movilizaron conjuntamente. Y al final, por supuesto, esto ha quedado un poco diluido, etcétera, pero de todos modos algún impacto ha tenido, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que deberían dar el siguiente paso, y es sentarse, empresarios y trabajadores, a discutir, señores, ¿qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas? Pasar a ese tema. No podemos seguir con un crecimiento de 2%, 2.5%, que nos está hundiendo cada vez más en la pobreza, nos estamos desbarrancando. ¿Qué tenemos que hacer para volver a crecer a tasas altas? Discutir y discutir, quizás no se pongan de acuerdo al principio, pero en algún momento, y llegar con esas propuestas al Congreso y al Ejecutivo, porque del Congreso y del Ejecutivo no van a hacer nada. Bueno, el Ejecutivo ha nacido ahora, por ejemplo, Tía María va a salir, esa es una gran noticia, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 noticias buenas. El Congreso de todos modos ha aprobado algo bueno, aprobó la ley de bicameralidad que es buena, la ley de contratación. Milton, encima de todo esto, además de todo esto, el país está dividido. Por ejemplo, pese a las malas experiencias con las empresas estatales, el desastre de Petroperú y el inacabable desastre de Sedapal, muchos desconfían de la empresa privada. Otro punto, mientras que muchos peruanos rechazan la intervención del Estado en la economía, no rechazan el dinero de helicóptero que les suelta el populismo clientelista, no de vez en cuando, ahora último con frecuencia. ¿Será posible generar nuevos consensos para tener la película clara? Sí, yo creo que algo que ha pasado en el país es que ha perdido la capacidad de ponerse de acuerdo en algunas cosas a futuro, en algunas cosas importantes. La mayor parte de las veces está la confrontación entre distintos grupos y más bien la confrontación viene sobre cosas del pasado. Creo que es momento en el que se vaya construyendo con todos los sectores una agenda propositiva en 3 o 4 puntos nada más, en las que todos lo suscriban de cómo queremos ver el Perú hacia adelante. Porque cada vez que yo veo uno de estos debates,
empieza el del partido político A, que participó en el gobierno A, a atacar al del gobierno B por lo que se hizo hace 20 años, o hace 15 años, o hace 30 años, y entonces la discusión termina siendo de odios por cosas del pasado. Es necesario poner temas en el futuro, temas que generan consenso y apoyarlos. A mí me parece impresionante, por ejemplo, cómo la izquierda, que es poco significativa electoralmente en realidad, termina imponiendo algunos temas o algunos conceptos en la agenda nacional que no tienen evidencia. Hay fantasías que dicen que en Cuba la salud es del primer mundo, es lo máximo. Oye, los que hemos estado en Cuba y hemos ido a un hospital en Cuba, es una porquería. Es una porquería, no tienen ni siquiera ni siquiera las curitas para tapar a las heridas. La situación es calamitosa. Y hasta en Cuba, para un problema tan álgido como la administración del agua en La Habana, tienen una empresa privada contratada para que administre el agua, porque estatalmente colapsaron, entonces tuvieron que llamar a una empresa privada. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en que el sector privado y la gestión privada, en alianza con el sector público, pueden mejorar los servicios básicos. Nosotros creímos, nosotros organizábamos un evento hace unos meses en ocasión de nuestros 10 años y estaban los ministros de APEC, los ministros de Economía que se habían juntado hace 10 años y que pronosticaban que América Latina ahora sí despegaba. El de México, el de Colombia, el de Chile y el de Perú. Los 4 ya tienen gobiernos de izquierda. Y decían, ¿en qué fallamos? Fallamos en que los servicios más importantes que hay que darle a la población, salud, educación, agua, justicia, involucionamos. E involucionamos justamente porque se lo dejamos 100% al status quo público sin ninguna reforma fundamental. Por eso el daño que hace esta cantidad de decenas de miles de obras pequeñas abandonadas en las localidades, en todas las regiones, es brutal, porque la gente no puede creer en un modelo que no le resuelve ese problema básico. Sí, claro. Lo que dice Nito Monjese, un hospital que es una porquería en Cuba. Bueno, yo he visitado acá en Huancayo, en Chupuro, una posta médica, no tenía agua. ¿Cómo es posible que no tenga agua una posta médica? No tiene medicinas. En Junín, he visitado tantos lugares, en Puno, en Arequipa. Oiga, ¿qué es esto? El Estado me está fallando. Entonces, no, las medicinas genéricas tienen que estar en la farmacia privada. ¿Por qué? Es mi obligación, pago mi seguro. Yo tengo que tener mis medicinas y mi posta médica en mi hospital. Así tiene que ser. O sea, el Estado está fallando. Y mira la salida del ministro de Salud actual. El Estado hoy día tiene farmacias. Todos los hospitales de alta complejidad tienen una farmacia que no funciona y que no dispensa los medicamentos que necesita el paciente. Pero la solución es crear farmacias estatales fuera del hospital, para solucionar lo que no solucionan dentro del hospital. O malogro el tomógrafo y vaya al frente, donde hay trabajo, ¿no? No hay camas, no hay citas médicas. En Cenares se malograron 15 millones de medicamentos y en las postas no hay medicinas. Ese tema de Cenares es clarísimo, por eso debería ser encargado a una asociación público-privada, a una empresa que se encargue de la compra de medicamentos. Y que el laboratorio directamente distribuya. Y de su distribución. Como en Colombia y Chile. Así es, una empresa seria, fiscalizable. En un minuto, palabras finales. ¿Qué balance haces de esta conversación, Carlos? Bueno, muy positiva, han surgido muy buenas ideas, pero aquí se trata, sobre todo el principal problema del país, la inseguridad ciudadana, que está atacando ya al país, al Estado en su conjunto. Creo de que nosotros todos los peruanos vivimos un total estado de indefensión. Aquí los delincuentes hacen lo que da la gana y esta es nuestra casa, esta casa se respeta. Y decirle a los delincuentes extranjeros que nuestro país se va a defender, ¿no? Este es nuestro país y tenemos que cuidarlo, hacerlo respetar. Aquí hacen lo que quieren, este es su país, es su chacra, y eso no se puede permitir. Miren, si Dios quiere perdonar a los delincuentes, a los asesinos, a los sicarios, es cosa de él. El trabajo del Estado es enviárselos, y punto. Y punto. Y así tenemos que asumir con dureza, con mano de hierro, el tema del derecho a la vida de todos los peruanos. La vida es importantísima. Sin vida no tenemos ni salud, no tenemos congreso, no tenemos economía, no tenemos nada. Nadie invierte en un país inseguro. Es lo que quería decirles. Muy bien. Y lamentablemente ya no queda tiempo para más. Les quiero agradecer a todos ustedes, Jaime, Carlos y Milton.